Hola a todas y todos. La presente videograbación tiene la intención de presentarles la introducción al curso de probabilidad estadística, así como algunos de los conceptos fundamentales que son necesarios para poder adentrarnos en las distintas herramientas que nos provee esta disciplina de la matemática. La videograbación corresponde a la unidad 1 del curso y atiende a las necesidades de la meta 1.1, población, muestra, inferencia estadística, técnicas de muestreo y niveles de medición. Algunos de los contenidos que vamos a estar abordando en esta sesión es precisamente la introducción a los conceptos de la unidad 1. Vamos a discutir un poco acerca del ciclo del análisis estadístico que se requiere para poder abordar alguna problemática o poder entender algún fenómeno o algún suceso. Abordaremos también los conceptos de población y muestra. Y en una segunda videograbación estaremos discutiendo acerca de las técnicas de muestreo, las variables estadísticas y los niveles de medición que pueden ser considerados para asignar valores a dichas variables. Bien, antes que nada, antes de abordar las distintas herramientas que comprenden el curso o bien las distintas situaciones en las que podamos decidir que se requiere aplicar o implementar un análisis estadístico o un análisis probabilístico, debemos preguntarnos para qué nos sirve la estadística, ya que a partir de la respuesta a esta pregunta puede ser más sencillo que identifiquemos aquellas situaciones en las cuales las herramientas estadísticas nos van a ser de utilidad. Primero, es importante entender para qué nos sirve la estadística y qué es la estadística. La estadística es una disciplina dentro de las matemáticas que nos permite o nos provee de herramientas para recopilar, analizar, presentar y utilizar datos que se pueden generar de un sinfín de fuentes, datos que se pueden generar de fenómenos, de experimentos, de procesos e incluso que se pueden generar de manera sintética a partir de procesos de simulación. En ese sentido, cualquier problema que requiera la recopilación, el análisis, la interpretación y el uso de los datos para tomar decisiones o para resolver problemas y que estén relacionados con situaciones que nos generan incertidumbre, desconocimiento o azar, es donde nos conviene utilizar técnicas o herramientas de estadística para poder, pues precisamente llegar a este tipo de conclusiones, ¿no? Poder tomar decisiones o poder resolver problemas. Entonces, si nosotros tenemos un fenómeno para el cual ya sabemos exactamente cuál va a ser el resultado, cuál va a ser la respuesta, pues no nos va a ser de utilidad la estadística, ¿verdad? Porque este tipo de fenómenos a los que se les conoce como fenómenos determinísticos, pues no requieren técnicas de análisis estadístico porque únicamente trabajan con modelos matemáticos fijos. Sin embargo, aquellos fenómenos para los cuales los resultados están constantemente cambiando y no podemos tener o no podemos anticipar cómo van a cambiar estos, cuáles son los factores adicionales que nos van a provocar cambios en los resultados. En estas situaciones, en procesos a los que les llamamos aleatorios, ahí es cuando las herramientas de la estadística se vuelven una opción muy poderosa para poder brindarnos información y entendimiento sobre lo que está ocurriendo en el fenómeno o en el proceso. Bien, hace un momento les comenté acerca de aquellos fenómenos que están constantemente variando y usualmente no sabemos cómo o por qué van a variar. Entonces, las técnicas estadísticas justamente nos permiten describir y comprender esta variabilidad que a pesar de que no obedece a un modelo matemático exacto, determinista o definido, sí puede describirse de alguna forma empleando modelos matemáticos probabilísticos o estadísticos. Entonces, el entender este tipo de modelos y el dominar este tipo de herramientas nos brinda mucho poder para poder resolver situaciones relacionadas con procesos aleatorios o procesos que son variables. Ahora bien, necesitamos entender por qué se presenta la variabilidad en los fenómenos. Bueno, me refiero a este tipo de variabilidad aleatoria, claro. Esto es primeramente debido a los cambios en las condiciones bajo las que se hacen las observaciones o bien
por la propia naturaleza de los procesos. Imaginemos que tenemos una banda de producción en la que tenemos a una persona encargada o responsable de hacer un proceso de maquinado que maneja pues ciertos tiempos, ciertos agarres, ciertos esfuerzos, ciertos torques y nos va a generar un producto con características específicas. Pero si cambiamos a la persona que opera el proceso, aun cuando conoce el proceso y conoce las etapas del mismo, las variables como el agarre, la fuerza, la posición, los tiempos de manejo van a dar lugar a un producto con características ligeramente distintas. Estas características, aunque bien por lo general no representan un problema, hay ocasiones en las que sí. Entonces, el entender cómo estos factores, estas variables, estas distintas características del proceso van a afectarme el resultado final es importante porque esto me permite a mí anticipar a posibles problemáticas en estas variables que son aleatorias. La parte de la estadística que solo se ocupa de describir y analizar un grupo de datos sin sacar conclusiones sobre un grupo mayor se llama estadística descriptiva o también estadística deductiva. Ok, en este concepto, o más bien en este término, ya estamos empezando a abordar especificidades dentro, o perdón, especificaciones dentro de la disciplina. La estadística tiene como dos grandes vertientes, la estadística descriptiva por un lado y la estadística inferencial por otro lado. Esta estadística inferencial la vamos a abordar más adelante en el curso. Por lo pronto, nos vamos a concentrar un poquito con entender lo que es la estadística descriptiva. Creo que la misma palabra nos explica un poco sobre lo que va a tratar. Describir un conjunto de datos. Únicamente eh, comentar acerca de sus características, cómo se distribuyen, si los datos son homogéneos, si existen valores extremos, cuáles son las medidas que pueden representar a estos datos, cómo los podría visualizar a través de un gráfico, si los puedo agrupar o no los puedo agrupar, o me conviene o no me conviene. Todo esto corresponde a la parte de la estadística descriptiva, que nos ayuda a tener una principal o un primer acercamiento para el entendimiento de cómo está variando un dato. Bien, una vez que nosotros identificamos un fenómeno o un proceso que requiere ser analizado a través de métodos estadísticos y probabilísticos, tenemos que tener en claro que este proceso es un proceso cíclico. El análisis estadístico es un proceso cíclico. Entonces, una vez que nosotros identificamos aquel fenómeno que nos interesa estudiar, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuáles son las variables que vamos a estudiar, con qué variables vamos a estar trabajando. A partir de la respuesta a esta pregunta, vamos a poder identificar cuál es nuestra población resultante, porque no es lo mismo trabajar con una población o con una variable que me va a generar una población finita, tratable, con métodos, digamos, prácticos, a una variable que me va a dar lugar a una población infinita que requiere la aplicación de técnicas o análisis a lo mejor un poco más complejos. Una vez que nosotros tengamos clara la variable o las variables que vamos a analizar y en consecuencia la población con la que vamos a estar trabajando, podemos iniciar a partir de este punto para determinar qué elementos de la población, con qué elementos de la población, perdón, vamos a trabajar para el análisis. Y esto se realiza en esta primera etapa. Bueno, una vez que identificamos la población fue la etapa 1, luego después nos vamos a esta primera etapa ya de análisis. La muestra sale o se genera a partir de la aplicación de una técnica de muestreo a nuestra población. Esta muestra debe de tener o debe de cumplir con ciertas características o ciertos atributos para que sea realmente representativa de la población. En primera instancia, debe haber sido seleccionada a través de una técnica de muestreo que sea acorde a las necesidades del estudio. Y por otro lado, debe contar con un tamaño
o una cantidad de elementos suficiente para cumplir con la confiabilidad que nuestro estudio requiere. Esta segunda parte de las características de la muestra se determina y se entenderá más adelante cuando trabajemos con la parte de la estadística inferencial. Una vez que ya hemos recolectado nuestra muestra, lo que sigue es aplicar un análisis estadístico descriptivo, justamente empleando todas estas herramientas que vamos a estar abordando en la unidad número 1, es decir, la agrupación de los datos a partir de tablas de frecuencia, la determinación de las medidas estadísticas que mejor describan nuestros datos, la generación de gráficos para la visualización de comportamientos, etc. Entonces, una vez que apliquemos las herramientas del análisis estadístico descriptivo, el siguiente paso va a ser hacer un estudio probabilístico para determinar cuáles son las distribuciones de probabilidades que más se asemejan al comportamiento de nuestros datos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir de la observación de las distribuciones de frecuencia que generamos en el análisis estadístico descriptivo. Cuando yo tengo una representación gráfica de mis datos muestrales o los datos de la muestra, yo puedo identificar a qué tipo de distribución de probabilidad conocida se asemejan mejor. Para esto vamos a tener un entendimiento de las distintas distribuciones de probabilidad en la unidad 3, donde vamos a determinar si los datos se distribuyen a partir de un modelo binomial, a un modelo normal, un modelo exponencial, etcétera, etcétera. Una vez que ya tenemos claro todo este análisis, tanto estadístico descriptivo como probabilístico, el siguiente paso es aplicar herramientas de inferencia estadística. En la inferencia estadística, lo que hacemos es extender la información que tenemos de la muestra a partir de la aplicación de modelos de estimación de parámetros, prueba de hipótesis, correlación y regresión para poder generar conclusiones que nos permitan responder alguna pregunta, resolver algún problema u obtener alguna información, algún modelo de predicción para nuestra población. Entonces, así es como se cierra el análisis estadístico, que es un análisis cíclico, porque una vez que llegamos a las conclusiones de la población, es muy probable que vayan a surgir preguntas adicionales. Y estas preguntas adicionales nuevamente se van a responder aplicando el ciclo de análisis. Y así sucesivamente hasta que se obtengan absolutamente todas o que se resuelvan absolutamente todas las indagaciones que tenemos de la población que estamos estudiando. Bien, ahora sí, una vez que platicamos acerca del ciclo estadístico o del ciclo del análisis estadístico, es importante concentrarnos en describir y entender algunos de los conceptos fundamentales con los que vamos a estar trabajando durante el curso. Estos conceptos es bien importante que los tengamos claros porque a lo largo del curso los vamos a estar revisitando y es importante entender las diferencias entre ellos para poder aplicar o para poder desarrollar conceptos adicionales y conceptos más complejos. Entonces, cualquier duda que quede con respecto a estos conceptos que vamos a ver en esta presentación, es importante que la plasmen ya sea en el foro de dudas o bien en la siguiente sesión presencial. También la actividad que tienen para retroalimentar el entendimiento de estos conceptos les va a proporcionar información para que ustedes tengan en claro si realmente los comprendieron o si les hace falta hacer un repasito acerca de ellos. Como comentaba en la diapositiva anterior, digamos que el concepto universal y fundamental para el análisis estadístico es el entendimiento de nuestra población. ¿Por qué? Porque es típicamente de la población a la cual queremos entender, conocer, indagar o responder alguna pregunta. Entonces, si no nos queda claro cuál es nuestra población, difícilmente vamos a poder conducir un análisis adecuado. La población la podemos definir como la colección universal de todos los posibles elementos
o todas las posibles observaciones que pudiéramos tener para las variables o la variable que nos interesa analizar. Esta población, dependiendo de la variable, de la definición de la variable, puede ser finita o infinita. ¿A qué me refiero con esto? Una población finita es una población para la cual sus elementos pueden ser contables y tienen fin. Un ejemplo de una población finita podríamos determinar como las estaturas de todos los estudiantes de la clase del grupo 522 de probabilidad y estadística. ¿Es una población finita? Sí, porque los elementos son contables. Yo voy a tener exactamente 27 observaciones porque son 27 alumnos y alumnas inscritos a la clase del grupo probabilidad estadística en el grupo 522 y la recopilación de los datos van a ser la información exacta y única de las estaturas para cada uno de ellos. Este es un ejemplo de una población finita. Una población infinita puede ser a veces un poquito engañoso como entender o describir, porque existen poblaciones que en teoría son finitas, pero se tratan como infinitas por la gran cantidad de elementos que tienen. Por ejemplo, si yo quisiera analizar el coeficiente intelectual de todos los ciudadanos habitantes de México, el país, ahí estoy haciendo referencia a una población de arriba de 120 millones de personas o 120 millones de observaciones. Entonces, como la cantidad de observaciones es una cantidad significativamente elevada, puedo tratar a esa población como una población infinita, aunque en teoría no lo es una población finita. Otro ejemplo de poblaciones infinitas que realmente son infinitas podría ser la cantidad de estrellas presentes en el universo, por ejemplo. Ahí, o bueno, cuando hablamos de la población siempre tenemos que hacer referencia a la variable, ¿no? Podría ser a lo mejor el diámetro de todas las estrellas que existen en el universo. Ahí sí podemos hablar que es una población teóricamente infinita, porque la teoría nos dice pues, que existe una cantidad infinita de cuerpos celestes dentro del universo. Claro, esa es una teoría que no ha sido demostrada, pero que es válidamente aceptada por toda la comunidad científica. Entonces, ya platicamos acerca de 3 tipos de poblaciones. La finita, la que es infinita, pero teóricamente finita, y la que es teóricamente infinita, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos, o bueno, cómo vamos a hacer referencia a la población que estamos estudiando a partir de la variable? Recordemos, la población no son las personas del país, son las observaciones de la variable que a mí me interesa de las personas. Por ejemplo, la población van a ser el registro de todos los coeficientes intelectuales de los habitantes del país. La población va a ser el registro de todas las estaturas de los alumnos del grupo de probabilidad estadística. Entonces, la población es la colección de todas las posibles observaciones de la variable que a mí me interesa analizar. Perfecto. Espero que haya quedado claro el concepto de población y cómo se relaciona este con las variables de estudio. Por otro lado, la muestra, el concepto de muestra es muy sencillo, porque una vez que entendimos cuál es la población o qué es la población, la muestra es únicamente un subconjunto que se toma de la población. No importa su tamaño, no importa la forma en la que se la seleccionemos, si estamos hablando de un subconjunto o una determinada cantidad de elementos que surgen de la población, entonces este conjunto se convierte en una muestra. Y bueno, como les comentaba anteriormente, existen diferentes formas, diferentes técnicas para la selección de muestras dentro de una población. Estas las vamos a revisar en el video, en el siguiente video, en el segundo video que voy a subir para esta clase, pero corresponden básicamente a 2 grandes metodologías. El muestreo que denominamos como aleatorio, en el cual nosotros desconocemos cuáles son los elementos que van a entrar a la muestra hasta que la tenemos.
Y el muestreo no aleatorio, que es un muestreo usualmente intencionado en donde los elementos de la muestra se seleccionan por alguna conveniencia en particular. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los dos grandes conceptos fundamentales para el análisis estadístico, la población y la muestra que sale de la población. Aquí en la diapositiva tenemos otros tres conceptos que son también bien importantes. El concepto de variable de alguna forma ya lo revisité o ya lo comenté cuando estaba describiendo lo que es una población. Una variable va a ser aquella característica que a mí me interesa observar, medir, modificar para generar un resultado dentro de una población sobre la cual yo voy a realizar todos los análisis, transformaciones, validaciones, modelos, etcétera, etcétera, para obtener una conclusión. ¿Okay? La variable es aquella característica que yo observo o que yo mido dentro de mis sujetos de prueba o dentro de mis elementos de observación en la población y que me va a estar generando valores distintos cada vez que la observe. Bien, ¿es posible que algunos valores se repitan? Sí, pero la mayor parte del tiempo, las observaciones me van a estar generando valores distintos. Las variables pueden tomar valores discretos y valores continuos. Es decir, una variable que puede tomar valores discretos es, por ejemplo, el número de automóviles que tiene cada ciudad dentro de México. Ahí va a tomar valores discretos. ¿Por qué? Porque una ciudad solo puede tener una cantidad discreta de automóviles. No puede tener, por ejemplo, 5,537.5 automóviles. No puede ser, ¿de acuerdo? Solo va a poder tener 5,535 o 5,536, pero nada intermedio. Este ejemplo de variables son variables discretas, en las cuales los valores son únicamente números enteros y por lo general se producen a partir de conteos. No siempre es así, pero es por lo general cómo se producen. Por otro lado, tenemos a las variables continuas. Las variables continuas son las variables que pueden tomar una cantidad infinita de valores dentro de un intervalo que puede ser abierto o puede ser cerrado. Un ejemplo de las variables puede ser cualquier fenómeno que se puede medir en la naturaleza, por ejemplo, el voltaje, la corriente, la masa, la velocidad. Todos esos son ejemplos de variables continuas, porque si bien los instrumentos de medición por lo general tienen limitaciones en cuanto a las cifras significativas que nos generan, si pudiéramos tener una cantidad infinita de cifras significativas, podríamos tener una medición de 127.75 volts o 127.7549 volts o 127.754985 y así una cantidad infinita de decimales. Este ejemplo de variables es un ejemplo de variables continuas, ¿sí? Que puede tomar una cantidad infinita de valores dentro de un intervalo de valores que puede ser abierto, que puede ser cerrado. Es decir, puede tomar una cantidad incluso puede tomar una cantidad infinita de valores entre 0 y 1. O bien, una cantidad infinita de valores entre menos infinito e infinito. Esa es la diferencia entre las variables continuas y las variables discretas. ¿De acuerdo? Y bien, los últimos dos conceptos que nos faltan es parámetro y estadístico. Un parámetro es una característica que yo voy a obtener o que yo voy a utilizar para describir el comportamiento de una población. Los parámetros son características constantes que no cambian. ¿Y por qué no cambian? Porque se obtienen a partir de la integración de la información de todos los elementos de la población. Entonces, como ya están todos los elementos incluidos, esta característica ya no va a cambiar. Esto es un parámetro. Ejemplos de parámetros son la media poblacional, la varianza poblacional, la proporción poblacional.
Y por otro lado, tenemos a la contraparte de los estadísticos, que son aquellas características que me describen el comportamiento de una muestra. Estas características sí cambian. Si yo cambio los elementos que forman parte de la muestra, el valor del estadístico va a cambiar. Entonces, si yo tengo una muestra de 5 estudiantes dentro de mi grupo y mido las estaturas de los 5 estudiantes, me va a dar una estatura promedio, vamos a suponer, de 168.7 centímetros. Pero ahora, si yo selecciono a otros 5 estudiantes, donde había un estudiante muy alto, la estatura promedio de estos otros 5 estudiantes me va a dar, por ejemplo, 178.79 centímetros. Entonces, la estatura promedio cambió a medida de que yo cambié a los elementos que integran la muestra. Entonces, parámetros y estadísticos, digamos que son las mismas características, pero en el caso de los parámetros son características que se atribuyen a la población y en el caso de los estadísticos son características que se atribuyen a la muestra. En cualquiera de los dos, las medidas que se utilizan para describir o las características que se utilizan para describir son media, por lo general, varianza, proporción. Son las más comunes. Existen otras que vamos a estar discutiendo a lo largo del curso, pero digamos que estas son las fundamentales. Hasta aquí vamos a dejar con esta videograbación. Espero que haya quedado claro cuáles son los conceptos fundamentales en el análisis estadístico y más adelante les voy a estar subiendo una segunda videograbación, donde vamos a revisar las distintas técnicas de muestreo que existen para la selección de datos dentro de una población y también vamos a hablar un poquito acerca de las medidas estadísticas, de las unidades de medida para asignar a las variables estadísticas, que además de que las variables son discretas y continuas, podemos describirlas como variables cualitativas, cuantitativas, y dentro de ellas hay otras subclasificaciones, que es lo que vamos a revisar en la siguiente sesión. Espero que haya quedado clara la información. Cualquier duda, ya saben, estoy a sus órdenes. Pueden plasmarla ya sea en el foro de dudas, pueden enviarme un correo a través de la plataforma de correo institucional, un mensaje a través de la plataforma de Blackboard o bien un mensaje a mi WhatsApp. Muchas gracias y que tengan un excelente día.